Ok, nuevamente bienvenidos a su programa Escaso de Presupuesto, donde abunda el alcohol, las malas palabras y las reflexiones profundas. Hoy estamos con... Hola chicos, buenas tardes, feliz año, felices fiestas, esperamos que hayan disfrutado en familia, que hayan compartido. Estamos con Miguel acá. Hola, soy no, mentira. Hola, soy Nano y estamos con esta gente grabando otro podcast. Por allá al fondo hay unos perros porque nos vinimos a un lugar hermoso de nuestra ciudad a grabar. Al igual que nosotros, escaso de presupuesto, de recursos. Esperamos que nos escuchen mucho los perritos que están por ahí ladrando. Y el vallenato que está de fondo. Y si no lo escuchan, bien. Su vida es mi vida. Perdón, queremos hacer hoy un programa serio, lamentamos. Ese inicio. Vamos a tratar un temita un poquito serio. De hecho, estamos también aquí en una parte un poco seria de la ciudad donde vivimos, porque recuperaron un espacio que era habitualmente poco transitado, muy conflictivo. Pero Miguel, ¿cuál es el tema del día de hoy? Diablos, hermano. Diablos, la hermano. Violencia. Creo que estamos violentos para hablar. La violencia va a ser hoy. La violencia que se ha visto en nuestro país, la violencia que se ha visto en nuestro entorno, en la ciudad en la que vivimos. Y pues tratar también como de mirar cómo ha pasado esa violencia a través de los años aquí en el país, en la ciudad en la que estamos, como de que conozcan un poco más de cómo es este tema aquí en Colombia, y esperamos que les guste, que sea un tema que les deje una reflexión, además, para que puedan tener una idea de cómo es esto. Además que es un tema que pues uno tiende a celebrar mucho, obviamente esta fecha por el nuevo año y todo eso, pero uno a veces se pone a ver estadísticas y siempre hay situaciones así conflictivas en esas fechas, ¿no? Cuando abunda el alcohol, problemas intrafamiliares y, bueno, otro tipo de situaciones complejas que uno dice, uy, claro, cuántas personas fallecidas y todo eso. Sí, claro, es que es algo que viene de tiempo, ¿no? En Colombia, porque en Colombia históricamente siempre hemos sido un país que ha estado en guerra, en conflicto, por X o Y razones. Y yo creo que todo se remonta más o menos a esas épocas precolombinas, en la época en la cual habían varias tribus en Colombia, tribus autóctonas que pues peleaban por territorios, por diferentes culturas, ¿no? Y ese es un punto. La violencia siempre nace por discordancias entre opiniones, pero pues de eso hablaremos más adelante, porque vamos a hablar cómo creemos que se podría solucionar esta violencia. Bueno, una visión de nosotros para ver. Sí, claro, pues generalmente eso de acabar la violencia suena algo muy utópico, ¿no? Algo que es difícil de concretar porque pues realmente también el ser humano, al ser un animal, pues también la violencia está muy dentro de sí, ¿no? Sí, pero pues se puede apaciguar de ciertas maneras. Que bueno, eso viene un tema que ahorita hablaremos acerca de ello. Pero como les decía, yo creo que empezó ahí. Después viene algo peor, más violento, más cruento, que dejó víctimas, obviamente. Y pues que trajo la sociedad que tenemos hoy en día. Pero pues a qué costo, ¿no? Que fue la conquista. Claro. El sometimiento, la agresión, la imposición. Sí, claro, todas formas de violencia, porque también hay varias formas de violencia. Pero pues ya eso fue otra cosa. Después las guerras de independencia. Las guerras ya en cuanto a partidos, ideologías políticas, no tanto por partidos per se, ¿no? Sí, también por conflicto de intereses, que eso ha marcado mucho la violencia en Colombia, ¿no? Pues sí, lo que es la situación de la acumulación de tierras, recursos, el poder en general, digámoslo así. El poder, porque la guerra de los 1000 días se fraguó fue porque estaba la parte federalista, la parte centralista de república, pues que unos querían una cosa, otros otra cosa. Entonces pues también es difícil porque si todo el mundo quiere una cosa, pero no se respetan opiniones, pues es difícil que no haya violencia, ¿no? Porque cada quien vela por sus intereses. Pues es que ese es el problema de todos nosotros, que muchas veces avanza el tiempo y uno se da cuenta que se ha conseguido algo, pero uno no se detiene nunca a pensar a costa de qué, a razón de qué tenemos esto. Nunca hemos sido como consecuentes de que siempre ha sido un círculo de violencia. Ha sido cíclico el tema de la violencia en Colombia, porque por más que tú logres apaciguar
un tema de guerra como de conquista. Tiempo después iban a empezar a salir problemas más detonantes para la sociedad, problemas que iban a traer más consecuencias, narcotráfico, bandas criminales, atentados. Aquí en Colombia hubo una época en la que el ciudadano de a pie no podía estar tranquilo en su diario vivir. No sabía en qué momento podría ser su último momento, ¿sí? Porque era ese tema de violencia, o sea, la violencia estaba tan arraigada ya al diario común de la persona colombiana que todos los días simplemente la gente esperaba era a ver dónde había sido el atentado, dónde había sido la masacre esta vez, las guerrillas, las bandas criminales, sicariatos. Entonces siempre ha habido mucho tema que inclusive hoy en día todavía se sigue viendo, ¿no? Claro, pues yo creo que en cierto sentido, eh, digámoslo desde una visión histórica, lo que es la violencia, vista desde ese modo, la violencia en este sentido de ser colombiano como que también es como hereditaria. Eso va, digámoslo, desde lo que es el contexto familiar, el político y el social en general. Todo como que conlleva a ese arraigo enfocado en hacer sufrir al otro, a pesar de que implícitamente no sea necesario. Sí, es lo que decía Miguel, fue algo cíclico. O sea, pasamos de una guerra entre tribus a conquista, después bipartidismo, Ujú. después las guerrillas, bueno, que nace a partir de eso, ¿no? Que otra cosa es que en Colombia, una época, ahorita también un poco, pero ya no se ve tanto. En una época en la que la violencia se expresaba en no escuchar a la gente, ¿no? Y tampoco, La o sea, invisibilización de la opinión. exacto, no darle, o sea, no, como gobierno, no atender a las necesidades del pueblo. Entonces eso Eso hizo es- que nacieran las guerrillas, Sí, ¿no? la violencia social es en ese sentido. Ujú. Entonces, pues, parce, es algo difícil que la gente a veces no quiera coger la justicia por sus manos, porque en este país donde ha habido en muchas partes del abandono social, es duro para una persona no poder tener sus cosas de una manera, Digna. exacto, digna y que tenga que ponerse a hacer otras cosas para poder sobrevivir. Que ya sobrevivir, ya ni siquiera es subsistir. Ni a la subsistencia básica no llega. Pues hay que tener también pendiente que según la OMS hay tres tipos de violencia, que es la personal, digámoslo así, la conjunta, que es como a término social, y la interpersonal. Entonces, teniendo la primera como la que va enfocada hacia uno mismo, tenemos la segunda que es ya más como a nivel de sociedad, y ya el último es más como a nivel social, pero lo engloba mucho a las conexiones interpersonales que uno tiene como más cercano. Es como para entendernos en ese sentido. Like por el señor que pasó. No queríamos que perdiéramos el flow mientras que hablábamos. Sí, pues lo que te estaba diciendo ahorita, Noneto Davis y chicos, pues inclusive creo que aquí en Colombia, hablando puntualmente acá para las personas que residen en Colombia, yo creo que en muchas capitales y ciudades grandes del país es poca la gente que no ha sido testiga de ver cómo llega gente desplazada por distintos tipos de violencia en el país. Que tú te das cuenta que así sean una minoría en la población de X o Y ciudad, pero se ve mucho desplazamiento, se ve mucha persona que llega porque le robaron sus tierras, ya sea por guerrillas, Sí, la desplazados expropiación. por violencia, porque estaban amenazados en su ciudad. Entonces ya se van formando distintos entornos en la ciudad donde tú, por más que no quieras estar relacionado con esta violencia que se vive en otras partes del país, tú terminas viéndolo. Acá en Colombia, por lo menos tú vas a la capital, a Bogotá, y allá Sí, el problema es muy evidente. Según qué sector. el ambiente de violencia que se respira allá, obviamente también hay mucho avance y mucho Progreso. progreso en la capital, pero también el deterioro de muchas personas social, el deterioro social que se mira Es muy evidente. es muy evidente porque la gente pues, tiene muchas maneras de tratar de progresar cuando se les quita algo, ¿no? Claro, pues en cierto sentido, pues uno debe ser consciente que la violencia
puede ser quizás generada, esto es una opinión personal, puede ser generada en el sentido de, esto va más como opinión personal, uno debe ser consciente de que la violencia es el arma del poder y debe ser también expuesta a que puede ser en la medida de querer afectar a alguien o quizás puede ser inintencionado, ¿no? Hay maneras de ejercer violencia que obviamente no es de manera muy premeditada, sino que a veces puede ser consecuencia de alguna acción. Entonces, como que hay que ver también en el factor social en qué incide las necesidades o los problemas de cada persona, ¿no? Por lo menos lo que decía Miguel, el hecho de la expropiación, la amenaza, el hurto. Entonces sí, pero también hay que ver otra situación. Uno usualmente en la calle tiende a ver la violencia por el hurto, ¿no? Pero uno también tiene que verlo. El primordial puede ser que a la persona le quitaron su casa o lo echaron de su casa, ya digámoslo, en violencia intrafamiliar. Pero al una persona estar expuesta en una situación de calle, si nos planteamos una hipótesis, puede ser que si él ejerce violencia ante un hurto es por la necesidad de comer o la necesidad material. Es como que también Es que una consecuencia de otra, digo yo. ahí entra esta frase que dice el fin justifica los medios, ¿no? Okay. Entonces ahí es cuando uno empezaría a ver, no, pero es violento porque esto, porque, o cuando empezaron las guerrillas, es que son violentos pero porque quieren hacerse escuchar y pues la única manera o cosas así. Pero pues en un punto ese argumento se cae. Sí, claro. Hay mucha gente que, digamos, lo de los hurtos, ¿sabes? También ni siquiera es porque los echaron de la casa sin razón aparente. Eso también es, Sí, pues claro. son cuestiones de que ellos mismos buscan ciertas cosas o cosas así. Obviamente, es violencia el hecho de que pues, haya mucha gente en la calle, ya no por cuestiones de drogas o de hurtos, sino por desplazamientos, lo que hablábamos antes, y que a veces se ven forzadas a hacer esas cosas. Pero entonces ahí es donde debería entrar es el Estado y ayudar de alguna manera. Sí, por eso yo lo mencionaba, era como, digámoslo así, el ejercicio de violencia y la violencia consecuencia de la primera, ¿no? Algo secuencial, digámoslo así, ¿no? Pues es que lo que pasa es que en esa opinión que tienes, Lumbito, sí, no voy muy de acuerdo porque lo que decía Nano, eso de que el fin justifica los medios, no, o sea, no sé hasta qué punto porque nunca lo he experimentado, ¿no? Sí. Pero no creo que, o sea, el libre pensamiento mío va hasta donde ataca la personalidad de otra persona, güey. Obvio. ¿Sí me entiendes? Entonces yo digo, no voy muy de acuerdo con esa idea de que la persona se ve forzada a cometer actos de violencia. No, marica, porque siempre va a haber otra salida. Porque entonces no siguen cometiendo violencia las personas que se recapacitan de eso. O sea, las personas que salen de eso, ¿por qué no lo siguen haciendo si ya esa era su salida? ¿Ves? Entonces por ese lado no voy muy de acuerdo. Sí, claro, Lo otro, lo que decimos es, marica, el Estado acá en Colombia ha sido como tan negligente desde tiempos, o sea, sigue siendo muy negligente, pero desde tiempos, qué sé yo, años 50 más o menos para acá. Pues, O sea, porque antes era todo muy a la antigua, que era lo que tú decías ahorita, abusos de poder. Ahorita sigue siendo así, pero pues es como en menor medida. Pero yo siento que desde hace mucho tiempo el Estado ha abandonado muchísimos sectores en donde ya la violencia empieza a ser un diario vivir, marica, por lo menos en cuestión social, marica, en cuestión de las autoridades que tienen aquí el país, lo que es ejército y policía, marica, tú te das cuenta que entre ellos mismos hay violencia, marica. Entre esos mismos ámbitos se mira mucha violencia, weón, para intentar escalar siquiera en esa posición. Y es porque el Estado se ha encargado de no darle como mucha atención al tema violento que se ve en cada punto de Colombia, marica. O sea, en cada punto me refiero a cada ambiente, ¿sí? Sí, cada departamento. No. A cada grupo étnico, entonces, por decirlo así, en grupos de distintas actividades del país. Ok. ¿Decías algo? Pues yo quería hacer algo como un complemento a lo que decía Miguel de lo de esta parte de la violencia, que el Estado ha abandonado muchas personas y cosas así, muchas poblaciones, sí. Entonces, pues, yo creo que aparte de esa violencia también
viniendo al caso también con la parte del fin justifica los medios, también se ha utilizado el ejército y el fin justifica los medios, esa frase, para que el Estado cometa también muchos actos violentos. Sí, yo creo que Lo más famoso, pues, falsos positivos, todo sí, eso. todo lo que va de principios de siglo, sí, es lo más evidente que hemos tenido así palpable, ¿no? Sí, entonces pues también son cuestiones así que se ejerce violencia, pero muchas veces también las noticias maquillan de cierta manera en que se vea bien. Y eso para violencia, y eso ya es violencia. Que un medio de comunicación quiera maquillar lo que de verdad pasa en un país, eso ya es violencia contra la persona que quiere, La manipulación de los datos. quiere tener información de qué es lo que sucede en un país. Exacto. Pues yo considero que por lo menos uno tiene ideas históricas, lo que mencionabas tú, periodos de conquista, periodos coloniales, el espacio en cuanto a la república empieza a formarse, pero yo considero que a un nivel histórico donde este país ya empezó a irse al drenaje políticamente es desde el 48 cuando sucede el Bogotazo, porque ahí es donde realmente se desemboca un montón de eventos catastróficos, y no solamente eso en Colombia, eso prácticamente se regó a Latinoamérica. Entonces como que es como un punto culmen donde uno dice, esto de aquí para allá ya muere. Ya formación de grupos de guerrilla, paramilitarismo, autodefensas. Pues uno mira, sí, claro. Ya después, por lo menos, no sé si ustedes se relacionan mucho con el exterminio de la UP entre los 80s, inicios de los 90. La UP fue un movimiento político, un partido político que fue creado con miembros de grupos guerrilleros o grupos disidentes que decidieron reintegrarse a la vida civil y tomar acciones políticas. Pero en esa época pues estamos hablando era de narcotráfico, violencia, guerra, mejor dicho. Entonces, era negra para Colombia, sí. Sí, entonces empiezan diferentes grupos, incluso ex compañeros de armas, a hacer un genocidio sistemático de lo que fueron los miembros de la UP, Carlos Pizarro y otras personalidades que iban en entornos políticos enfocados a la presidencia. Es que eso generalmente ha sido así, ¿no? Si algo influye en mis intereses y contradice mis intereses, pues solo hay una forma de erradicar eso, ¿no? Y pues se ejerce violencia ahí y ya sale. Y lo que decía Davis, y fue algo que se pegó mucho acá en nuestro país. Bueno, claro, las guerrillas fueron las que más han durado, ¿no? Sí, claro. Porque se regó a toda Latinoamérica, exacto, todavía están. Se regó por toda Latinoamérica, pero en Colombia fue donde más tiempo llevan combatiendo el estado de las guerrillas, aunque hubo un proceso de paz. Sí, el conflicto interno es lo que más hemos tenido rezagado aún. Y eso que se intentó detener y se crearon también los paramilitares, grupos externos al Estado y al ejército que fueron creados solamente para masacrar guerrilleros, que después eso se salió de control y pues terminaron haciendo lo mismo que hacían las guerrillas. Sí, por lo menos hay algo que a mí me parece contradictorio y era un ejemplo, el cartel de Medellín. El cartel de Medellín, después de que el contexto es rápido, a la hermana de un socio de Pablo Escobar la secuestra. Entonces, de los hermanos Ochoa. Sí, de los hermanos Ochoa, los miembros del cartel de Cali. Entonces él decide crear un grupo que se llamaba el MAS, Muertes Secuestradores. Entonces bueno, ahí creo que incluso cayó en ese momento, o no sé si fue un poquito más adelante, ese hombre que fue después presidente, que fue alcalde de Bogotá en un periodo como inicios de los 90, Pastrana también fue secuestrado en esa época. Pero el hecho es que él inició esa iniciativa como combatir ese tipo de acciones contra la población. Él también tenía como esa parte cívica, digámoslo así. Pero igual como todo el poder también conlleva eso, ya después se empezaron a regar secuestros de parte no solamente paramilitares. Sí, pues, y en ese momento se veía mucho ese tema, por decirlo así, de que el que peca y reza empata. No, marica, porque pues marica, creo que de la mayoría de personas aquí en Colombia sabemos que a Colombia la conocen siempre es por el tema de Pablo Escobar. Sí, claro. O en su mayoría de veces la conocen es por el tema de Pablo Escobar.
¿Por qué? Porque fue una persona de las que Sí, claro. más dio a conocer Colombia por el tema de narcotráfico, de crímenes, hablando puntualmente de crímenes, atentados, Ujú. lo de Avianca, lo del periódico El Ser el Espectador, espectador. todo eso. Entonces, hacer cosas, porque tú vas a Medellín, Y allá el man es el un- man allá lo quieren mucho porque allá el man se dio a conocer porque hacía muchas cosas buenas, ¿sí? Pero por fuera de eso se gaba la gente Claro. con toda esta cantidad de atentados. Entonces, en el momento que tú haces eso, marica, es porque de todas maneras lo que estás haciendo está mal, marica. Uno no puede justificar una acción buena con una mala, güey. Sí, claro. Sí, es donde yo recuerdo un dicho y queremos dejar como esta reflexión que decía como un niño le preguntaba al papá, papá, si todos los violentos están en la cárcel, si los matáramos a todos, ¿qué haríamos los buenos? Y el papá le responde, no, hijo, ¿qué haríamos los malos? O sea, Claro, porque yo digo que desde que esté siempre la idea de la persona que va avanzando de lo que pasó, nunca va a desistir eso. O sea, fuera que usted pudiera decir, empezar hoy todo desde cero, ya, que todo el mundo esté bien, que no vayan a haber necesidades, que no vaya a haber necesidad de progreso, que no vaya a haber necesidad, o sea, que la persona se sienta en su manera de ser bien, Sí. o se sienta en paz en todo sentido, sea económico, social, Sí, laboral, en todo, ¿sí? Todas sus necesidades cubiertas. Desde que no sienta ningún tipo de necesidad, listo, usted dice esa sociedad es de lo mejor, pero desde que siempre hay alguna persona que sienta necesidad de avanzar, de progresar y se encuentre con otra persona en la que no congenian esos pensamientos, va a haber violencia. Baila. marica. Y más donde haya poder entre esas dos personas, peor, güey. sí, o sea, yo entiendo y la violencia es un ciclo que, digamos, si yo le pego a Miguel, pues Miguel no se va a quedar con, se me va a decir como no, pues yo también le pego y quedamos a paces, pero a veces no es así. El ojo Y me- por ojo. Entonces ahí es cuando entra y no que esa persona me quitó un terreno o algo así o está contra mis intereses y lo manda a matar. Después vuelve y lo mata al otro y así sigue escalando. Entonces son cuestiones así. Entonces una solución para mí sería primero el perdón. Aunque entiendo a la gente que a veces le ha pasado situaciones más duras de las que probablemente yo haya vivido en toda mi vida, yo lo entiendo, de decir no, yo no quiero perdonar a esa persona porque para mí no se sentiría como tener paz. Y se entiende, pero pues es un pasito, ¿no? Al menos no devolver el golpe a veces, muchas veces. Y pues poder seguir la vida si uno le duela. Creo que sería una de las primeras razones para terminar la violencia, ¿no? Cerrar ese círculo. Bueno, no cerrarlo, acabar el círculo. Digámoslo que en cierto sentido sí, pero obviamente nunca va a ser algo a grandes rasgos o algo general, pero sí se pueden llegar a realizar en un punto entre pares, ¿no? Gente, un círculo social cercano o un grupo cerrado, digámoslo así, ¿no? Pero si uno intenta, siendo sincero, llevarlo a un punto global o mucho más amplio, obviamente eso es irrealizable, ¿no? Y Y es lo que decía al principio, o sea, yo sé que acabar la violencia por todo lo que conlleva, pues Claro. es algo utópico, pero como dijimos, o sea, perder la esperanza no, Sí, no se claro. puede hacer. También, al menos uno puede dejar un granito a la sociedad, y, pues, ya que la gente pues decida por sí mismo. Sí, el lo, cambio está. y lo que pasa es que también eso detiene mucho a la sociedad de avanzar. Estar pensando siempre muchas veces en ese tema del pasado. Lo mismo que les decía ahorita de que conocen a Colombia por eso, es porque hoy en día mucha gente todavía vive en el pasado de Colombia, ¿sí me entiendes? Ujú. O sea, si siguen viviendo en el pasado, Pues eso es un no problema se van a grave. dar la oportunidad de lo que es el presente y lo que puede ser el futuro. Hoy en día Colombia tiene muchísimas cosas buenas, muchísimas. No quiero tapar eso con las cosas malas. O sea, con las cosas buenas no quiero tapar las cosas malas porque siguen habiendo muchas cosas malas socialmente, de violencia, lo que hablamos ahorita de intrafamiliar, social. Hay muchísimos tipos de violencia hoy en día, que inclusive son noticia diaria, pero también en el momento que uno se queda solamente estancado pensando en esos temas de violencia que han sido o que se estén dando, no va a haber oportunidad de mirar lo que puede ser, ¿sí? Yo siento que detrás de toda esa violencia que ha pasado el país, el entorno acá de Sogamoso también, inclusive lo que les decía, este es un ejemplo claro acá donde estamos grabando hoy. Acá esta zona donde hoy estamos grabando era una de las zonas más peligrosas de acá de Sogamoso, de la ciudad donde grabamos. Más peligrosas porque se escuchaba cada rato que mataron a alguien acá arriba, que aquí eran ollas de microtráfico, De que se o encendían sea a la tiros. violencia era
muy latente aquí en este sector. Pero si la persona, o bueno, también ahí también entramos en el punto que decíamos de que el Estado El Estado también ayude debe mucho. intervenir en cierto. O sea, el Estado ayudó mucho o sea, o no mucho, pero sí dio como un dar a conocer esta parte de la ciudad como otra alternativa más de conseguir cosas buenas que seguir en lo mismo malo de siempre. Sí, también fue un trabajo mancomunado acá. Estamos en el barrio Santa Bárbara de Sogamoso. Y fue un trabajo de la comunidad también que se puso la 10, como decimos en Colombia. Y esa es otra parte que la cultura puede ayudar a hacer la violencia más pequeña. Porque, como lo decía Miguel, pues aquí era una zona que tenía sus problemas, pero la comunidad se arraigó acá y tenía su sentido de pertenencia y pues quisieron darle un giro de 180 grados a este lugar y pues de a poquito fueron trabajando en cómo hacerlo. La comunidad empezó pues a decorar sus cosas y hacer publicidad. Ellos mismos, pues ayudó un poco pues también el Estado, pero pues fue más la comunidad y fue más cultura ciudadana. Y lo que les dije hace un momento, lo de sentido de pertenencia. Entonces es muy importante. Esa sería otra forma de hacer que las personas fueran menos violentas. Si tienes sentido de pertenencia por algo y pues quieres ser parte de algo más grande, pues para las personas eso se siente como sentirse realizados, como que no tienen que hacer algo diferente o que vaya más allá de la ley, como ser violentos, sicariato, claro, lo que sea, vender drogas, sino que pues se sienten con su comunidad siendo parte de algo más grande y eso pues ya simplemente es una recompensa el poder hacer parte de eso, ¿no? Sí, claro. Y lo principal del contexto es ver que también progresivamente a las personas, por lo menos de aquí, de nuestra ciudad, paulatinamente se les fue quitando el estigma de cómo era ese sector, por lo menos la decoración que hubo aquí en la época navideña. Hace muchos años que no se miraban tantas personas subiendo aquí para ver a cualquier hora. Ya, claro, porque ya era un estigma que tenía toda la ciudad de que acá no se eran conseguía nada bienvenidos bueno. prácticamente. Entonces como que uno ver personas aquí subiendo, que la fotico, que la vista panorámica que era la ciudad. Entonces como que ya poco a poco uno ya se da cuenta del cambio y uno ya está también predispuesto a darle la oportunidad quizás al espacio que uno tenía en mal estigma. Sí, claro, o sea, y el caso más conocido en Colombia, que ahora es un punto turístico importantísimo, es en Medellín, claro, Sí, la Comuna 13, que también se fue eso, o sea, parte del Estado, pero también parte de que allá dijeron, no, venga, hagamos algo más, podemos hacer algo más, podemos hacer algo más grande y hicieron la cultura. Imposible que la única salida sea algo malo. Ajá, o sea, imposible que la única salida, la única manera de que esa gente consiguiera plata fuera sicariando, vendiendo vicio. No, o sea, también en el momento que la persona quiera algo más, va a haber esa oportunidad de seguir surgiendo. Claro, obviamente no es un camino fácil, tampoco estamos diciendo como que no, que mañana me levanté y obviamente es un trabajo de tiempo, de dedicación, de cultura, de educación más que todo también, porque también es educar a la gente, decirle como vea, esto pasó, pero y obviamente pues son cosas que pasan, no puede ocultar todo debajo del tapete y hacer como si no hubiera pasado nada, pero pues también sentirse orgulloso del punto en el que uno está, apenas va avanzando. Sí, claro, uno también debe estar en disposición de salir en un contexto, si uno nació y creció en un contexto negativo, también darse la oportunidad de salir de ahí, cruzar el cerco y decir, bueno, vamos adelante porque aquí no hay mucho que sacar, ¿no? Y aparte que hoy en día, lo que decíamos con lo que decía Nanito, es muy cierto, desde que la persona siga teniendo esa idea de rencor, esa idea de querer devolver el golpe, va a ser muy difícil, porque pienso que no va a lograrse abrir bien la mente a la capacidad de querer superarse y de querer conseguir cosas buenas en la vida si tú todavía tienes la mentalidad de aplastar a alguien. Ahora esa es otra cosa, si tú vas a conseguir algo bueno, que sea porque tú estás haciendo algo bueno, más no porque estás dañando a otra persona para conseguir esas cosas buenas. Aquí en el país se ve muchísimo eso, que el gobierno quiere conseguir todo a costa de volver literal mierda a otro sector de personas. Ya sean trabajadores, ya sean indígenas, porque acá se mira muchísima violencia contra el sector indígena del país, donde todavía
existen tribus indígenas, se mira cómo tratan de afectar sí o sí el panorama de esas personas que pues Sí, supongo que en todos los países el tema indígena es algo de patrimonio, ¿no? Que debería Sí, uno, claro. uno debería antes procurar cuidar esas cosas. Muchas veces acá se ve que tratan de afectar negativamente esos ámbitos acá en Colombia. Sí, lo que es por lo menos en el contexto de ellos, lo que es la violencia enfocada, prácticamente ahora estamos hablando de lenguas que paulatinamente ya van extinguiéndose, eh, patrimonios naturales que ellos conservan, y directamente lo físico, lo personal hacia ellos, costumbres, ideas, muchas cosas, que uno también tiende a hacer valoraciones frente al proceder de ellos porque son culturas distintas y uno tiene la de ellos. El único problema es que pues obviamente estamos englobados bajo una constitución, unas fronteras, y ellos tienen cierto tipo de ideales o costumbres que obviamente disienten con lo que nosotros tendemos a enlazar con lo moral, ¿no? Es como que hay muchas cosas que también uno analiza y bueno, uno no es similar al otro, cada persona es un mundo distinto y es también ahí donde uno tiene que tener un margen de comprensión para llegar a tener un cambio. Sí, pues ya yo creería que la última cosita, así como para erradicar la violencia, podría ser como el hecho de que en la educación se debería dar mejor la parte de ética y valores en cuanto a la comprensión y empatía. Sí, claro, ser cívico. Sí, ser cívico también, pero más que todo comprensión y empatía, o sea, sentirse también en el lugar del otro y que si está en contra de uno, pues tampoco es malo, aunque pues una sociedad necesita diferentes puntos de vista, porque si todos pensáramos igual, pues el mundo sería gris, ¿no? Qué maravilla sería donde todo el mundo, No. donde todo el mundo congeniara entre sí y que no hubiera. No, que Sí. congeniara, pero que no Congeniara. pensara igual. Ah, ok. Que pensara igual, ahí sí, No, eso sí no ya habría, sería no una habría manera avance. de- Ese es el sentido también. Yo creo que una sociedad se construye cuando convergen varios puntos de vista, así sean diferentes, pero se entienden y pueden llegar a acuerdos comunes, porque eso beneficia a todas las partes. Sí, pues igual yo creo que mm, así como para ir concluyendo el tema, estamos muy cortos todavía en este tema de violencia. Queríamos darles un punto de vista de nuestro entorno, lo que hemos vivido nosotros en torno a la violencia, lo que hemos estudiado. Qué bonito que, que se conozcan estos temas de violencia que han pasado en Colombia o en cada uno de sus países, por lo menos hoy en día, saliéndonos del contexto colombiano. Qué bonito que uno se detuviera a ver mucho antes la situación de Venezuela, que es latente en todo el mundo hoy en día, pero mirar desde qué momento empezó a surgir todo esto, que eso no fue solamente un reventar el día de hoy que dijera toda la gente de Venezuela nos vamos, no. Si esa gente se llegó a ese punto es porque había un índice clima de social. violencia contra la sociedad increíble. Aparte, nosotros sabemos de todo este tema de violencia por lo que vivimos acá, por lo que hemos visto, por lo que salen en noticias, por lo que hemos tratado de leer, de estudiar, pero aún así es un tema que le hace falta un tramo muy largo. Sabemos que es muy poco, pero qué bueno que de pronto puedan ustedes mirar este video y saber un poco de lo que nosotros ya sabemos. Y ya pues Davis, ¿alguna conclusión? Sí. por concluir quiero rescatar una frase de una canción de John Lennon que es darle a la paz otra oportunidad, give peace a chance, y ya eso también toda acción en contra de un acto violento siempre será bien recibido y la idea es seguir constantemente en cambio y estar abiertos a las posibilidades que puede traer una sociedad más culta, no sé qué más decir, en el crecimiento, todo. Entonces, amigos, con eso concluimos nuestro podcast del día de hoy. Sabemos que se demoró un poquito más en salir que los demás, pero pues también estábamos descansando un poco. Teníamos también nuestros asuntos pendientes de Año Nuevo, cosas así. Esperamos que nos sigan viendo, nos sigan apoyando. Gracias por estar ahí, por vernos. Esperamos que te esté gustando. Que si te gusta, dale like, suscríbete. Lo compartan, Compártelo. lo compartan. Si tienen como en los anteriores videos, como les he dicho yo,
si tienen ustedes algún tema específicamente de hoy de violencia que ustedes crean que se deba ahondar aquí en Colombia o bueno en sus regiones, escríbanlo. Supongo que por aquí en algún lado van a estar apareciendo las redes, escríbanlo ahí para saber nosotros de qué tema podemos seguir ahondando y ojalá les esté gustando el contenido. Este año, ante todo, dejen la violencia a un lado, de cualquier tipo. Sean comprensivos. Traten de cumplir sus proyectos, pero dejando las cosas malas y negativas que no les aporten a ustedes. Sí, como dice la regla del campista, si encuentras el lugar bien, déjalo mejor. Entonces, gracias por vernos. Feliz año. Feliz año y amigos, que tengan un feliz año y que todo vaya bien este nuevo año. Entonces, gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias.